Buen día tengan todos ustedes, familia bonita de este canal de YouTube, Nelter de la Cruz. Pues ahí no se les olvida su like, acá abajo la campanita, gracias por su apoyo. Pues vamos a escuchar en quién es quién en los más mitoteros de la semana pasada. Y entre ellos, ya esto es cliente frecuente, ¿no? El Universal, Reforma, Milenio, Televisa, TV Azteca, bueno, vamos a empezar, ¿qué les parece? Vamos a quitar el recuadro también. Señor presidente, buenos días a todas y todos. El rigor periodístico son aquellas prácticas éticas, técnicas y hasta estéticas para dotar a los trabajos periodísticos de veracidad, certidumbre y precisión en la tarea de informar y orientar a la llamada opinión pública. En una palabra, los hechos, el dato duro y el contraste de las versiones que se dan de un mismo acontecimiento. En un claro desacato a este rigor, el periódico Reforma publicó el 23 de agosto las 8 columnas de su primera plana con el título "Van por Anaya", donde hablan de la investigación que abrió la Fiscalía General de la República contra Ricardo Anaya por una denuncia del director de Pemex, Emilio Lozoya, que afirma que Anaya recibió millones de pesos por aprobar la reforma energética. Incluso citan el video donde Anaya dice que el presidente de la República lo quiere fregar a la mala para que no sea candidato en 2024. Pero de manera poco ética, Reforma ni siquiera menciona que existe un mensaje del presidente en el que se deslinda del señalamiento y que dice que no tiene nada que ver con la persecución que supone Ricardo Anaya, que no es su fuerte la venganza, y lo invitó a presentarse ante la Fiscalía para demostrar su inocencia. Esa declaración es ético citarla, porque se refería al tema de su portada y era otra parte aludida. Pero Reforma no publicó nada al respecto. Cero equilibrio periodístico. No solo eso, publica una fotografía del debate presidencial en la que aparece López Obrador y Anaya con el sugerente pie de foto: la rivalidad entre AMLO y Anaya aumentó en la campaña presidencial de 2018, para dar la impresión de que existe una vieja rivalidad entre ambos, lo cual francamente da risa. Pero lo que no es gracioso es que el periódico forma parte de una campaña fabricada para hacer creer que sí existe una persecución política del gobierno de México contra Anaya, lo cual es absolutamente falso, como aclaró la misma Fiscalía. Juzgue usted por sí mismo. Ahora vamos a pasar a las notas. Traemos dos. Como dice el presidente, es un resumen, si no, no acabamos. La primera dice: campaña con información falsa sobre el Fonden para desprestigiar al gobierno de México. A raíz de las afectaciones provocadas por el huracán Grace, muchos medios de comunicación, comunicadores y políticos en las redes sociales lanzaron una campaña para señalar que el gobierno por desaparecer el Fonden no atiende a los afectados de deslaves, inundaciones y otros desastres. Aquí vemos a personajes como el empresario Claudio X González, el expresidente Felipe Calderón, Denise Dresser, el senador Julián Rementería, Víctor Trujillo, periodistas como Pascal Beltrán del Río, Pedro Ferriz y Max Kaiser, que han utilizado diarios y redes sociales para acusar al gobierno con el pretexto de la desaparición del Fonden. Pero nadie habla de la corrupción que permitía ese fideicomiso, razón por la cual el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó la desaparición del fondo, publicada en el Diario Oficial el pasado 28 de julio de 2021. Solo pongamos algunos ejemplos de esa corrupción de gobernadores y presidentes municipales que pedían dinero para darle a los afectados de desastres naturales y que nunca llegaron a la gente.
Ayer el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, denunció un caso en su estado de los muchos que hay. Podría decirse que cada temporada había fraudes y desvío de recursos. Así lo ha documentado la propia Auditoría Superior de la Federación. En 2013, la Secretaría de Gobernación emitió declaraciones de emergencia en 160 municipios de Veracruz y otros 136 en situación de desastre. El gobierno de Javier Duarte contrató despensas por 537 millones de pesos a la empresa Soriana, mismas que nunca pagó, a pesar de haber recibido los fondos del gobierno federal, lo cual ha implicado una deuda millonaria, más los intereses acumulados a la fecha, que suman 782 millones de pesos. Pues así funcionaba el famoso Fonden. Hoy, la ayuda la reciben directamente las familias afectadas, sin intermediarios. Aquí vemos el número de declaratorias desde 2007 a lo que llevamos de 2021 para ver la diferencia. En la primera se muestran las declaraciones de emergencia. En la segunda, cómo se gastaba el dinero. Antes se destinaba mucho que casi nunca llegaba a la gente. En la tercera se muestra el gasto en declaratorias de emergencia, que como se ve era mayor lo que gastaban los gobiernos del estado que lo que tenían autorizado, generando deudas con el pretexto de las emergencias, dinero que nunca llegaba a quien verdaderamente lo necesitaba. Así se usaba. La siguiente, por favor. La siguiente nota. Nuevamente difunden información falsa de supuesta inundación en la refinería Dos Bocas. A través de redes sociales, desde el 22 de agosto, comenzaron a difundirse supuestas imágenes de la refinería Dos Bocas, asegurando que se había inundado. El tema se posicionó siendo tendencia tanto en redes sociales, mensajería instantánea y búsquedas a través de Google. Cabe mencionar que no es la primera vez que reviven estas fotos a través de redes sociales y hacen pasar la información como cierta. La información difundida es falsa. La secretaria de Energía, Rocío Nale, desmintió que la refinería estuviera en mal estado o inundada. Las fotos corresponden a daños ocasionados por la tormenta tropical Beta en septiembre del año pasado. Y bueno, aquí están las fotos y los usuarios que las retomaron. Y hasta aquí nuestra sección del quién es quién. Muchas gracias. Vamos. Pues ahí terminó quién es quién, como les dije, Pasquín Inmundo. Pues seguimos, vamos a seguir con las preguntas y respuestas. Ahora vienen, lo que me pregunto es, nunca jamás estos periodistas hicieron reportaje alguno sobre lo que sucedía en México. Los migrantes que se subían, ¿se acuerdan? En el tren que le llamaban la bestia, y ahora se hacen los muy dignos, ¿no? Quieren que todo se solucione con una varita mágica de todo el cochinero de 70 años de destrucción masiva en México. Pues hasta luego.